¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar con este curso sobre asistente técnico en proyectos productivos, agropecuarios y sociales. En el proceso de ejecución de proyectos productivos en el marco de la inversión y teniendo en cuenta sobre todo la extensión de áreas que se pretende atender y la cantidad de beneficiarios que se piensa brindar los servicios, va a ser insuficiente la presencia y participación únicamente del encargado, del responsable del proyecto, es decir, del residente de campo, ¿no? Aparte de él, tiene que haber otro conjunto de profesionales que van a estar orientados a la implementación práctica de las actividades relacionadas, en este caso, al desarrollo de capacidades, a la transferencia de activos y demás. Ese profesional va a ser el asistente técnico, que va a incorporarse al proyecto y tiene ciertas particularidades en el proceso de desarrollo de sus actividades, las cuales vamos a ver el día de hoy. En ese sentido, se ha tenido en cuenta la siguiente propuesta temática. Vamos a hablar en primera instancia sobre los aspectos generales de estos proyectos productivos y sociales. Luego vamos a hablar sobre la dirección técnica que se relaciona con el asistente técnico. Después vamos a hablar ya específicamente sobre el asistente técnico de proyectos productivos y sociales, luego los métodos de trabajo que desarrolla este profesional y de ahí vamos a ver un esquema importante en el desarrollo de esas actividades que es el que genera la denominación específica. Estamos hablando de la asistencia técnica, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla la asistencia técnica? Y finalmente vamos a hablar sobre el conjunto de documentos que debe de gestionar el asistente técnico, que si bien es cierto, no es muy variado, no es mucho, pero sí es importante tener en cuenta la información que deben de remitir, que deben incorporar en estos documentos. Sobre las generalidades de este tipo de proyectos, hay que recordar que ninguno de los dos está vinculado de forma específica al desarrollo de infraestructura. Muy por el contrario, los dos no consideran como elemento fundamental de la propuesta el desarrollo de infraestructura, pero sí consideran importante el desarrollo de capacidades. En el caso de proyectos productivos, estas capacidades van a estar centradas en la prestación de servicios para la asistencia técnica productiva. En los proyectos sociales, algo similar, con la diferencia que en proyectos sociales la actividad económica sobre la cual se oriente la asistencia técnica no necesariamente tiene que ser una cadena priorizada. El proyecto productivo además se va a caracterizar porque va a generar beneficios económicos directos a favor del beneficiario, ¿no? Y la otra característica va a ser que su actividad o la cadena sobre la que actúa va a dinamizar la economía local, teniendo impacto en ese sentido en en el desarrollo económico territorial. En cambio, el proyecto social no va a generar beneficios económicos, pero sí va a generar bienestar humano y social. Va a reducir las brechas de exclusión y también en ese sentido va a contribuir a reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones a las que atiende y va a contribuir al alivio de la pobreza. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que mientras el proyecto productivo atiende a poblaciones que tienen una problemática, ojo, una problemática, ¿ya? En cambio, el proyecto social atiende a poblaciones sobre las cuales se
genera una serie de problemáticas, ¿no? Y eso es lo que determina que estén en situación de vulnerabilidad. Eh, el objeto de la intervención en el proyecto productivo es generar capacidades en los beneficiarios, ¿no? Y estas capacidades van a ser parte de la propuesta estratégica de respuesta ante un problema identificado. En cambio, en el proyecto social, el objetivo va a ser o la reducción de la vulnerabilidad de una población. Es distinto, por si acaso, una población que tenga una problemática a una población que esté en el rango de vulnerabilidad, ¿no? La problemática pues, es sectorial generalmente. En cambio, la vulnerabilidad es transsectorial o multisectorial. Y como es multisectorial, pues hace que la población se vea cada vez en condiciones de mayor desventaja, ya no en un solo sector, sino en varios sectores, ¿no? Entonces, el eje central de la cadena del proyecto productivo va a ser la cadena productiva. Alrededor de ella van a estar los diferentes actores, el grupo de beneficiarios va a ser uno de esos actores y el proyecto lo que va a buscar es generarle mejores condiciones a estos productores para que puedan insertarse de una forma más ventajosa dentro de esa cadena. En cambio, en el proyecto social, el eje es la población vulnerable. No es un sector, no es un aspecto, ¿ya? Por eso es que los proyectos sociales buscan generar o mejor dicho, implementar una serie de cambios que reduzcan estos niveles de vulnerabilidad, estos niveles de exclusión. Generalmente, la contribución principal que tienen los proyectos sociales es que van a ir liberando recursos que la población va a destinar posteriormente a otra actividad o a otro fin. En los proyectos productivos, la población beneficiaria son pequeños y medianos productores. El criterio que el Estado ha determinado para definir quiénes son pequeños y medianos productores es la tenencia de tierras, ¿no? La cantidad de tierras que poseen o que gestionan estas personas. Y es así que en costa se ha estimado que la cantidad de tierras tiene que ser inferior a 20 hectáreas bajo riego. En sierra es también 20 hectáreas bajo riego o 65 hectáreas en secano. Y en selva es 50 hectáreas en selva alta y en selva baja 115 hectáreas, ¿no? Esto lo ha establecido el Estado. Entonces, si un productor de sierra tiene menos de 60 hectáreas o de 65 hectáreas en secano, digamos, tiene 30 hectáreas, se considera pequeño o mediano productor. Si tiene 68 hectáreas, ya no se considera como pequeño o mediano productor. Los servicios que van a brindar estos proyectos, ¿ya? Y esto es importante que conozca el asistente técnico porque algunos de estos servicios van a tener que ser facilitados por el asistente técnico. Otros no necesariamente. Puede apoyar, puede coparticipar, pero ya no van a ser de su responsabilidad y tampoco, ¿no? Va a tener una participación determinante. En los proyectos productivos, los servicios que va a ofertar va a ser de investigación en el mercado, de asociatividad, de fortalecimiento de la organización y gestión del negocio o empresarial, la comercialización, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento tecnológico de los procesos de producción. A lo largo de esto se entiende que se pueden implementar o que se deben de implementar
innovaciones tecnológicas que permitan que que los beneficiarios puedan alcanzar nuevos estándares de producción. En el proyecto social, a diferencia del anterior, se va a centrar el servicio principalmente en la asignación o entrega de bienes o recursos. Es que principalmente vamos a encontrar nosotros dentro de proyectos de inversión, eh, tanto en proyectos productivos como en proyectos sociales. En el proyecto productivo va a estar los componentes principales relacionados a asistencia técnica productiva, capacitación y entrenamiento. Son los dos ejes, ¿ya?, de los proyectos productivos. Y sobre estos dos, al menos sobre el primero, el asistente técnico va a participar activamente. Él va a ser quien, a través de las diferentes actividades que va a ir desarrollando, va a generar el espacio necesario para el desarrollo del mismo. Y luego está la articulación de mercados y la transformación y comercialización, pero en presentación muy básica, ¿no? En cambio, en los proyectos sociales, como les dije, uno de los componentes fundamentales va a ser la asignación de recursos o la entrega de subsidios, como se haya planteado en el proyecto. También va a estar la capacitación y entrenamiento, pero relacionado no exclusivamente a aspectos productivos, sino puede ser relacionado al sector salud, educación, saneamiento, a varios de estos, ¿ya? En paralelo incluso. ¿Por qué? Porque a través de la capacitación lo que se va a buscar es ir reduciendo los niveles de vulnerabilidad. Luego tenemos la formación de promotores, ¿ya? Lo que se busca con la formación de promotores va a ser que estos vayan adquiriendo, vayan desarrollando una serie de capacidades que les permitan asumir procesos de liderazgo eh, dentro de su comunidad que haga que estos alcancen niveles de desarrollo de forma autogenerada, ¿no? Y finalmente tenemos los servicios de articulación con actividades productivas, algo parecido a la asistencia técnica y capacitación de los proyectos productivos, pero a diferencia del proyecto productivo, en estos proyectos sociales, esto no va a estar orientado a lo que es una cadena productiva priorizada. ¿Ok? La unidad productora de servicios, es decir, quien va a generar la prestación del servicio. Esto ya hablando en el ámbito de la inversión pública, va a ser la gerencia de desarrollo económico, si es un proyecto económico, o la de desarrollo social, si es un proyecto social, ¿no? Esto a nivel de la región. A nivel de gobiernos locales, será la gerencia de la gerencia municipal, es la que va a asumir ese liderazgo. En cuanto a la dirección técnica que se relaciona con las actividades del asistente técnico, como se entiende y de forma natural se desprende, ¿no? Las figuras de la dirección técnica que se van a relacionar con el asistente técnico va a ser en primera instancia el residente. El residente o la residencia, pues es la figura que se encarga de la ejecución, la programación, ejecución, control de todas las actividades que se requiere para la ejecución de un proyecto, ¿no? Y tanto esta residencia como la supervisión va a llevar adelante sus diferentes actividades teniendo en cuenta, en primera instancia,
eh, que todas sus actividades estén centradas en aspectos normativos. Luego están los aspectos técnicos, administrativos y de calidad. Recuerden que la residencia se encarga de planificar y de ejecutar todas las actividades que el proyecto indica. La supervisión, a diferencia de la residencia, se encarga de control en diferentes aspectos, ¿no? Control de plazos, control de precios, etcétera. ¿Ya? Es la que va a guiar, va a orientar al residente para que sus actividades estén planificadas o estén planteadas de la forma más perfecta posible. Ojo, la supervisión tiene un rol de guía, de orientación, no tiene un rol de fiscalización, es decir, no va a buscar identificar cuál es el problema ni quién es el responsable, nada, ¿no? Lo que busca más bien es que todo lo que el residente plantea puede ejecutarse de la forma más idónea posible. Y sus actividades, al igual que la residencia, también las desarrolla considerando aspectos normativos, técnicos y de administrativos, ¿no? Es decir, tanto la residencia como la supervisión tienen que verificar primero si aquello que van a ejecutar, aquello que van a hacer, está autorizado por algún tipo de norma, o en todo caso que no está prohibido por ningún tipo de norma. De ahí recién van a verificar que su propuesta, su actividad, se ciña a un lineamiento técnico. Y por último, ¿no? Van a ver que toda la documentación necesaria, o mejor dicho, que todos los procesos administrativos necesarios se hayan cumplido. Ahora, ¿cómo es que el asistente técnico se relaciona con estos dos? Bueno, se relaciona directamente con el residente, porque el residente es quien le va a indicar las actividades que debe realizar, le va a dar las directrices de cómo debe de realizar algunas actividades y demás. Pero también se va a relacionar de una forma menos directa con la supervisión, porque la supervisión puede desarrollar acciones de control específicas sobre lo que hace un asistente técnico, ¿no? Porque se entiende que él hace aquello que la residencia o el residente le ha indicado. Vamos a hablar ahora sobre el asistente técnico. El asistente técnico va a desarrollar una actividad fundamental denominada asistencia técnica, que viene a ser un conjunto de acciones que va a ser implementada por una persona que tiene conocimiento y experiencia en la actividad productiva o en la actividad que se está tratando, y que a partir de esta experiencia puede guiar, puede orientar a los productores a una incorporación más idónea de alguna nueva tecnología, algún nuevo proceso y similares. Va a tener cierta similitud en cuanto a su perfil con lo que con lo que vendría a ser el perfil de la residencia, ¿no? Va a ser también una persona natural que tiene experiencia en el desarrollo de capacidades, que conoce los diferentes procesos de una cadena productiva, y que además va a desarrollar sus actividades dentro de contextos normativos, técnicos y de calidad. Adicionalmente, hay algunas características, ¿no? En cuanto a personalidad, etcétera, que se considera importante que el residente, perdón, que el asistente técnico deba de tener. De todas ellas,
las más relevantes y las que se mencionan siempre de forma más recurrente es que sean organizados, ¿no? De esa forma va a poder ejecutar todo aquello que planifica, que sean responsables, es decir, que gestionen idóneamente su tiempo para que puedan alcanzar sus diferentes metas. Y por último, que sea proactivo, ¿no? Es decir, que esté pendiente a qué se requeriría hacer más adelante para obtener algún resultado específico. En cuanto al perfil profesional, se entiende que debe ser un profesional, un bachiller, eventualmente puede ser un técnico, etcétera, que tiene gran experiencia en el rubro de la actividad productiva de interés. Igualmente, que tenga conocimientos y experiencia en servicios de capacitación, entrenamiento, asistencia técnica, ¿no? Porque esa experiencia le va a permitir a él desenvolverse de forma más idónea posible. Igualmente, se entiende que el asistente técnico debería tener una experiencia mínima, ¿no? De 3 años en desarrollo de su actividad. Si va a participar o quiere participar de un proyecto del Estado, ¿no? Además de todo eso, tendrá que tener su habilitación para contratar con el Estado, tener un RUC vigente y habido, y demostrar que está al día en el cumplimiento de sus impuestos, etcétera. Relacionado a los conocimientos específicos que debe de tener, eh, primero, debe de tener un amplio conocimiento de los temas a los que se relaciona la actividad productiva. No solamente debe ceñirse al proceso de producción propiamente dicho en campo, sino que este asistente podría eventualmente comprender algunas características de otros esquemas, ¿no? Y por último, también es deseable que tenga experiencia en conduciendo vehículos menores, ¿no? Principalmente motocicletas, porque son más versátiles, requieren mm, cantidades bastante reducidas de combustibles y otros similares. ¿Qué características debería tener el asistente técnico? Se entiende que el asistente técnico debería de tener, primero que nada, una disponibilidad o una disposición de trabajo en horarios variados, ¿no? Esto va a estar en función a los acuerdos a los que pueda arribar o ir arribando con los beneficiarios. Igualmente que tenga competencias y habilidades de comunicación horizontal, eso le va a permitir a él una interacción más real y también más enriquecedora. Que tenga capacidad de síntesis y simplificación de conceptos complejos a palabras sencillas. Esta es una característica que en varias oportunidades nos está faltando, ¿no? Dice que debemos de poder nosotros resumir un concepto complejo, ¿no? En un grupo de palabras que sean de fácil comprensión por el beneficiario. Y por último tenemos, ¿no? Las habilidades de redacción. Esto con la finalidad, pues, se pueda, eh, que se pueda entregar documentos apropiados, ¿no? Sin errores ortográficos, sin errores de semántica, etcétera, ¿no? Que es una característica que se ha visto en la que muchos profesionales vienen adoleciendo. Entre las principales funciones que tiene el asistente técnico va a ser la primera, la validación en campo de las características de la asistencia técnica y capacitación. Esto quiere decir que el asistente técnico va a verificar primero
que los beneficiarios con los que va a trabajar efectivamente sean aquellos que están registrados en el proyecto. Igualmente, va a verificar que tengan las unidades productivas que indican con las causas, perdón, con las cualidades especiales que han indicado, ¿no? Dimensión, tiempo de instalación del cultivo, de la crianza, lo que fuese. ¿Ya? De este proceso, el asistente técnico va a extraer información, ¿no? Que se va a convertir, una vez que es analizada y trabajada, se va a convertir en la línea de base del proyecto. ¿Ya? Entonces él va a verificar que existan las unidades productivas que ellos han manifestado. También va a verificar que la cantidad de visitas de asistencia técnica que están planteadas en el expediente, en el proyecto, efectivamente sean las que van a garantizar un buen proceso de aprendizaje por parte de los beneficiarios. También va a verificar que hay una predisposición real de los beneficiarios para participar en las diferentes actividades del proyecto: cursos, charlas, talleres, pasantías, visitas de campo, ECAS, lo que fuese. Igualmente va a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para ser considerado beneficiario. Y por último, va a, eh, va a definir los montos de presupuesto que se va a requerir para atender la demanda de la unidad de producción, que generalmente en el proyecto productivo, sobre todo, se va a denominar parcela de control. Su otra función va a ser la de aportar para la optimización de la propuesta de asistencia técnica y capacitación. A partir de su experiencia, él puede indicar, ¿no?, que la asistencia técnica tenga características particulares que él considera que van a permitir una mejor implementación de la misma. Eh, Igualmente, él va a aportar para, perdón, él va a verificar que la ficha de asistencia técnica, eh, perdón, wow, ¿qué pasó? Mil disculpas, se pegó el mouse. Vamos a dejarlo. Magíster, dejó de Sí, sí, compartir su pantalla, por favor. sí, sí, no que se ha pegado el mouse. Estoy, estoy desactivándolo para. Ahí está. Ya, a ver, a ver. Ya. Y creo que se puede volver a ver, ¿no? Ya, les decía, ¿no? Él va a verificar que la ficha de visita de asistencia técnica se adecue a las realidades que se está encontrando, ¿no? Que permita levantar la información más relevante, igualmente que, que tenga el contenido que una ficha debe de tener, en otras palabras, que existe el espacio apropiado para la, dar las indicaciones del caso, incorporar algo de información situacional en cada visita, ¿no? Estado de la planta, del cultivo, lo que fuese.
el proceso de evolución, algunas características particulares que hayan podido identificar, etc. Al mismo tiempo, va a establecer canales de comunicación con los productores, tanto líderes como los otros productores. Su otra función va a estar relacionado a la organización, coordinación y ejecución de las actividades relacionadas a la asistencia técnica y capacitación. Él es el que va a plantear el plan de asistencia técnica, es decir, la cantidad y las fechas de visita de asistencia técnica individualizada por cada uno de los beneficiarios. Incluso si el contrato, su vinculamiento con el proyecto indica así, eventualmente puede asumir la responsabilidad o la corresponsabilidad en los procesos de capacitación. ¿En qué sentido? Él va a ser el encargado de la convocatoria para la participación de los beneficiarios en la capacitación, va a ser parte del equipo que apoya en el desarrollo de la capacitación, va a ser una especie de facilitador y también va a ser la persona que establezca un esquema de vínculo entre los productores y la residencia o el equipo de la dirección técnica del proyecto. Asimismo, él tiene que implementar, aparte de organizar la secuencia de capacitaciones y todo lo demás, él tiene que implementar un esquema de seguimiento de la asistencia técnica, ¿no? Para que vea a quiénes está dándole asistencia técnica, ¿ya? Y bajo qué características, con qué niveles de avance, etcétera. Otra función es la de elaborar los informes periódicos resultantes del desarrollo de sus actividades. Para ello, el asistente técnico tiene que implementar los modelos o los formatos que se le ha indicado, tiene que considerar siempre alcanzar o incorporar información que resalte el avance de sus metas. También tiene que ir incorporando información relacionada a el nivel de satisfacción de los beneficiarios a partir del servicio que él brinda. Igualmente, él va a alcanzar información específica que se le pueda haber solicitado, ¿no? A través de estos informes periódicos. Otro aspecto importante va a ser que en los diferentes informes él siempre incorpore datos relacionados a la ejecución de los costos de producción de la actividad productiva que está atendiendo. Esto le va a permitir a él ir demostrando y sobre todo ir regulando, ¿no? Estos costos, teniendo en cuenta que la eficiencia de su actividad, además de la satisfacción de los beneficiarios, se va a medir también en función al incremento de las utilidades, ¿no? Entonces, para que él pueda demostrar o pueda estimar de una forma mucho más fácil, más segura, el incremento de utilidades tiene que conducir desde el inicio los costos de producción. Otro aspecto importante de estos informes es que sean lo más explicativo posible, ¿ya? Para que de esa forma se entienda qué o cuáles son las características específicas que han generado un nivel de avance que está por debajo de lo esperado o en algunos casos por encima de lo esperado.
En cuanto a los métodos de trabajo del asistente técnico, ¿no? El primer método de trabajo va a ser la capacitación. Cuando se habla de capacitación, muchas veces lo primero que nosotros eh, imaginamos o relacionamos es un evento multitudinario o un evento donde hay bastantes participantes, ¿no? Y uno brinda o facilita un conjunto de datos, de información. Sin embargo, la capacitación también puede ser individual. Cuando la capacitación es individual, se denomina asistencia técnica. Cuando la capacitación es grupal, adquiere otras denominaciones, ¿no? Charla, curso, taller, día de campo, etcétera. Cada una de ellas tiene sus particularidades. Entendiendo que la capacitación podría eventualmente ser grupal, ¿no? Se tiene que tener en cuenta y acá juega un papel importante el asistente técnico, aun cuando él no vaya a dictar directamente la charla, el evento, pero él tiene que motivar a los productores, a los beneficiarios, para que se interesen en el nuevo proceso, en el nuevo método, en el nuevo protocolo, en el nuevo insumo, lo que fuese. ¿Ah? Para ello tiene que ir despertando el interés de los beneficiarios en querer aprender o querer tener mayor conocimiento sobre algo específico. Eh, Igualmente, tiene que considerar que la capacitación, si es individual, la asistencia técnica tenga una duración específica, ¿no? Que no vaya a ser ni muy corta ni demasiado larga. En la visita de asistencia técnica propiamente dicho, eh, se tiene que tener en cuenta que el principal objetivo de la asistencia técnica es establecer un contexto en el cual el beneficiario pueda implementar una metodología adaptativa que ha visto o con la que ha tenido contacto en un evento de capacitación. O en todo caso, la asistencia técnica va a estar dirigida en explicarle, en demostrarle, ¿no? Al beneficiario el proceso a través del cual se va a generar la mejora que se espera. Toda visita de asistencia técnica tiene que ser in situ, ¿no? Es decir, en el espacio donde se desarrolla la actividad propiamente dicha. Y tiene que contar con la participación del beneficiario. Además de ello, ¿no? Al igual que cualquier otro evento de capacitación, en la asistencia técnica también tiene que manejarse un lenguaje que sea de fácil comprensión por parte del beneficiario. También se debe considerar una descripción de la situación verificada y las recomendaciones dadas, es decir, el asistente técnico tiene que ver que la recomendación que se dio la visita anterior ha sido implementada. Otra característica de la visita de asistencia técnica es que eventualmente si se requiere eh, explicar o dar a conocer algo a través de algunos esquemas, ¿no? Estos se pueden realizar. Hay muchas veces que un esquema te va a ayudar a explicar o a que te entienda de una mejor forma tu beneficiario. Otra característica en el desarrollo de la asistencia técnica es que se debe de buscar el uso de herramientas y equipos apropiados. Teniendo en cuenta el avance tecnológico que tenemos a la fecha, pues es casi obligatorio que nosotros también incorporemos estos avances tecnológicos en el desarrollo de nuestras actividades de asistencia técnica, ¿no? Hay aplicativos que te permiten hacer una serie de cálculos de forma muy rápida, que incluso tú puedes enseñarles a los beneficiarios para que los puedan usar también. Aplicativos para calcular dosis de fertilización, dosis de dosificación, valga la redundancia, de animales, para calcular cantidades de algún insumo que vas a emplear, etc. Además de ello,
hay otro conjunto de elementos que son los, ¿cómo se llama esto? Gadgets, se dicen en inglés, que se adaptan al equipo celular y que pueden cumplir funciones adicionales, ¿no? Como ser pHímetros, para medir niveles de azúcares reductores, de lactosa y otros aspectos similares, ¿no? Antes, pues, cuando yo estaba todavía terminando, por el año casi 2000, eh, el pHímetro era un equipo especial, ¿no? El celular estaba en pañales todavía acá en Perú, si bien es cierto, había cierta tecnología, pero todavía estaba en pañales, ¿no? Si querías tú medir el pH en campo, ¿no? Directamente, tenés que llevar tu pHímetro y todo lo demás. Y el productor también lo encontraba ciertamente complejo, ¿no? En cambio, ahora con todos estos avances e innovaciones, adquieres un kit para medir pH, lo adaptas al celular, te instalas el aplicativo y lo puedes usar. Y algo similar incluso puede replicar el productor. Otra actividad importante es la formación de promotores o líderes locales. Algunos proyectos productivos y los proyectos sociales y en general consideran importante esta actividad, ¿no? Esta actividad está orientada a dar una sostenibilidad adicional a la propuesta de intervención que se ha planteado. eh, Tiene su principal fortaleza en la participación de los actores locales como eje de su propio desarrollo, tanto productivo como territorial, ¿no? Si bien es cierto, se va a requerir una estrategia de selección, pero esta va a permitir que se puedan identificar las personas que tengan la mayor cantidad de capacidades o de cualidades para desarrollar estas funciones. Si bien es cierto, el asistente técnico no va a participar de forma directa en la formación de estos promotores, para eso el proyecto va a contratar especialistas, consultores, etcétera, pero igual que en la capacitación, el productor también va a formar parte del equipo de sensibilización de los beneficiarios. Igualmente, él va a, como conoce a los beneficiarios de su sector, él va a poder aportar para que se pueda identificar apropiadamente a, a, eh, a las personas que podrían orientarse para estos trabajos de formación de promotores. Podría ser para promotores en todos los aspectos que se van a capacitar o promotores con una cierta orientación, ¿no? Por ejemplo, pueden haber promotores de comercialización porque tienen facilidad de palabra, este, cierta capacidad algo mayor que sus compoblanos para hacer alguna serie de cálculos o tienen esa habilidad de poder negociar de formas más ventajosas. Entonces, podría generarse un promotor de ese tipo o también podría generarse un promotor netamente productivo o o un promotor que pueda comprender ambas actividades. Otra metodología que se aplica en proyectos productivos principalmente es la escuela de campo, ¿no? Que es toda una estrategia distinta a la charla, distinta a la capacitación, que busca generar conocimientos en los beneficiarios, basándose en el intercambio de experiencias y el descubrimiento generado por ellos mismos. Es una metodología con cierto nivel de complejidad, con todo un conjunto de aspectos que se tiene que llevar adelante. Como les dije, no es una charla, no es un curso, no es un taller, ¿ya? Es una metodología muy distinta, que demanda cierto tiempo porque va a requerir que se cubra a lo largo de todo el ciclo de producción y también que los que participen tengan esa predisposición, esa voluntad de continuidad en la actividad de las ECAS. En cuanto al desarrollo de la asistencia técnica,
¿no? La finalidad, como ya les mencionaba, de la asistencia técnica es consolidar los conocimientos y procesos que el beneficiario haya adquirido a través de una capacitación grupal. En la capacitación grupal, él se sintió interesado en alguna tecnología, en algún proceso, y a través de la asistencia técnica se le va a ayudar a adaptar esa tecnología, ese proceso, y hacerlo suyo, ¿ya? Además de eso, la asistencia técnica involucra también un acompañamiento, ¿no? A lo largo del cual el asistente técnico va a ir orientando, va a ir guiando al productor o al beneficiario para que implemente una serie de acciones que garanticen un resultado muy favorable o el más favorable posible. Ojo, va a guiar, va a orientar, no le va a indicar qué hacer. Es distinto guiar, orientar a indicar, ¿no? No le decir acá tienes que hacer esto y acá, acá aquello, no. Es decir, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué crees tú que se debería hacer? O de tu experiencia, ¿cómo has reaccionado en estas oportunidades y cómo te ha ido? Y en función a eso se van tomando las decisiones. Otro aspecto fundamental para el desarrollo de una buena asistencia técnica es que se conozca el cultivo, la crianza o la actividad productiva específica con un alto nivel de detalle y en las características de cada uno de sus procesos de producción. Esto va a permitir que puedas tú identificar una alteración en lo que se consideraría el normal desarrollo de esa actividad. Otro aspecto importante de la asistencia técnica es que se maneje el idioma que se habla en la localidad, ¿no? Pero no solamente el idioma, sino también va a ser importante que se pueda emplear apropiadamente los giros idiomáticos, de modo tal que la comunicación sea más horizontal y también más fluida. Y no se olviden, siempre hay que tener buena salud para poder desarrollar la asistencia técnica, porque muchas veces significa trasladarse de un punto a otro eh, y además tener los materiales de apoyo necesarios para impartir una buena actividad, ¿no? Esta es más o menos la secuencia de desarrollo en asistencia técnica. Se inicia con el arribo a la finca, al fundo, lo que fuese, un saludo al beneficiario y de ahí, ¿no? Se hace una prospección del criterio y parecer del beneficiario sobre el conjunto de actividades que se viene desarrollando, ¿no? ¿Qué te parece o cómo estás viendo la asistencia técnica? ¿Crees que nos está yendo mejor con la asistencia técnica que sin la asistencia técnica? Esto va a hacer de que el beneficiario comunique, pues, parte de sus expectativas, parte de sus intereses. Luego viene el recorrido por la parcela, la finca, ¿no? Ya en este proceso, el asistente técnico, conjuntamente con el beneficiario, van a recorrer la parcela, identificando los puntos, los lugares donde el proceso productivo no se esté desarrollando de la forma idónea. Luego de esto viene el análisis participativo. Ambos, ¿no? El asistente técnico y el beneficiario van a realizar la evaluación de lo que han ido identificando. Y por último, van a establecer de forma conjunta la estrategia de manejo de la situación de interés que han identificado, ¿no? Ojo, cuando se dice de manera conjunta, quiere decir que el asistente orienta, guía al beneficiario a que arribe a esa conclusión, ¿ya? A través de preguntas. No le va a dar la respuesta, pero sí lo va a orientar para que llegue a esa respuesta. Y por último tenemos el llenado de la ficha de visita. Este llenado de la ficha de visita tiene que ser con letra clara, ¿ya? Lo más legible posible, ordenado. Debe contener información básica de la finca, el nombre del predio, el cultivo, la crianza, el proceso productivo, la situación actual
Luego tienen que consignar la fecha de visita y de ahí ir llenando lo que se ha ido identificando. También está la sección de conclusiones, donde igualmente se va a indicar cuáles son los principales resultados que se están observando. Una vez terminada llena la ficha, firman la ficha y una copia queda en poder del beneficiario, otra copia queda en poder del asistente y una tercera va a quedar para la entidad, ¿no? Para el proyecto. Finalmente, en cuanto a la gestión documentaria, el primer documento que debe de gestionar el asistente va a ser su informe de línea de base o su informe de diagnóstico de inicio. Este le van a dar por lo general un plazo de 15 días para que lo pueda elaborar y presentar. Acá el asistente técnico tiene que buscar destacar la información que a él le va a permitir más adelante demostrar que su participación o el desarrollo de esas actividades han tenido sentido, ¿no? Ahora, esta línea de base puede comprender a todos los beneficiarios o a un grupo de ellos. Por lo general, te indican que sea de todos. En ese proceso, tienes que aprovechar también tú para establecer los costos de producción. Tienes que elaborarte un esquema básico, ¿no? E ir levantando esta información de cada uno de los beneficiarios. Si hay organizaciones de productores o se va a trabajar a nivel de una organización, se tiene que levantar también información al respecto. ¿Qué más sobre la línea de base? Eh, ya. Las conclusiones a las que arribe tienen que ser tienen que estar relacionadas con los objetivos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, una conclusión será pues que los productores adolecen o tienen limitadas capacidades técnicas para producir el cultivo X. Y esa conclusión tiene que estar alineada con un objetivo que podría decir, ¿no? Incrementar del 20 al 50% la cantidad de productores que tienen asistencia técnica o que van a implementar nuevos esquemas de producción o lo que fuese, ¿no? Siempre se tiene que ir buscando que haya relación. Luego tenemos los informes periódicos, que son los informes que se van a presentar de forma regular. Como ya habíamos dicho anteriormente, se tienen que presentar en los periodos indicados, empleando los formatos que nos han compartido, alcanzando la información que se nos ha solicitado, etcétera, ¿no? Siempre se recomienda que el informe vaya acompañado de algún tipo de gráfico y de panel fotográfico, lo suficientemente explicativo, ¿no? Para que se pueda comprender todo aquello que se quiere hacer. Eh, También se tiene que incorporar información relacionada a la articulación comercial, sobre todo si el proyecto ha llegado hasta esa fase, ¿no? De comercialización. Si no, se puede hacer una proyección nada más. Y por último, no se olviden, hay que incorporar las copias de fichas de visita de campo. Y finalmente tenemos el informe final, que ya es un informe consolidado en el cual se van a establecer los logros finales que se ha alcanzado. Y estos tienen que estar relacionados con la línea de base. También se tiene que tener en cuenta acá, ¿no? La entrega de información detallada de las diferentes actividades que has realizado. Y si por alguna razón el corte, es decir, el informe final es previo al proceso de articulación comercial, sobre todo en proyectos productivos, puedes tú hacer una proyección de las ventas y de los ingresos para aportar o para tener base y fundamento para indicar que tu actividad de intervención como asistente técnico ha mejorado la producción, la productividad. Al igual que el informe periódico, el informe final también tiene que estar vinculado a un formato y a un modelo que te han alcanzado. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderlo absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención.
Solicitan a Coincida PPT para que les pueda facilitar la misma. Muy buenas noches con todos. Permiso.